compartir la palabra y que sea un día de bendición para todos. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer del verso 39, del verso 34 en adelante. San Mateo capítulo 10, y dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Verso 42: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria al Señor. Yo sé que durante la mayoría de los cultos hemos hablado, porque hay un tema, y quiero decirles que en mi persona hay temas que el Señor me pone que debo hablar constantemente, y en los últimos tiempos hemos estado hablando acerca del significado de lo que implica ser un cristiano de verdad, ser un verdadero seguidor de Cristo, el significado de ser un hijo de Dios, la razón por la cual Cristo vino a la tierra, que es para mi criterio el mensaje central en estos tiempos en donde sabemos que la venida de Cristo está cerca. Parece mentira, pero hay mucha gente que todavía no sabe cuál es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Y hablando acerca de ese significado y de esa trascendencia de haber adoptado la ciudadanía celestial, yo no sé usted cómo se lo imagina, pero cuando decimos que somos ciudadanos del cielo, yo inmediatamente me transporto hacia un lugar que no es este. Y literalmente, como dice la palabra de Dios, nos ubicamos siendo lo que somos, peregrinos y extranjeros, en un lugar donde no nos pertenece ni pertenecemos a Él. Así que adquirimos la ciudadanía celestial cuando, como la esposa del Cordero que somos, dice la palabra de Dios que nosotros somos la iglesia y que la iglesia es la esposa del Cordero. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, literalmente damos el sí, que nos compromete a partir de ese momento. No sé que ustedes han visto, obviamente, los que son solteros, y todos de manera general nos hemos dado cuenta cómo es que una pareja se compromete. Hay un acto de entrega de un anillo de compromiso en donde casi siempre la dama es la que da el sí, dice que sí acepta ser su esposa, y entonces ya fijan una fecha, y esa fecha se va a cumplir en un tiempo determinado. Bueno, eso fue lo que hicimos nosotros cuando le dijimos al Señor Jesucristo que lo recibíamos en nuestro corazón. Nosotros dimos el sí que nos compromete. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento estamos renunciando a cualquier atadura que tengamos en el mundo, a cualquier ligamen que tengamos
con el reino de las tinieblas. Pero sabemos que ese paso que dimos, ese paso maravilloso, nos va a dar un privilegio inigualable, un privilegio que no se puede comparar con ningún otro privilegio, que es el ser hijos de Dios. Las palabras de Jesús en los primeros versos que hemos leído vienen de manera rotunda a dar un vuelco total a lo que hemos aprendido como creyentes acerca de las doctrinas filosóficas religiosas en las cuales hemos crecido o en las cuales hemos vivido durante mucho tiempo. La mayoría de nosotros, eso es lo que hemos practicado. Vivimos en una doctrina, practicamos una doctrina religiosa y nos convertimos en creyentes de una doctrina o de una religión. Pero Cristo no vino a hacer eso. Cristo vino a hablarnos de algo concreto, y ese punto concreto que Él nos trae cuando inicia su predicación es el reino de los cielos. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser herederos de ese reino de los cielos? Por lo general, como les decía, uno cuando llega a Cristo llega amañado con esos conocimientos, porque como les digo, la mayoría de las veces son más filosofías y pensamientos que otra cosa. Vivimos en un mundo, como decíamos de hoy en 8, en donde estamos muy permeados por las corrientes de este mundo, por las corrientes humanistas que nos dicen que el hombre es el centro de todo, que el hombre es el centro de todo, y eso nos lo han hecho creer. Y creímos que éramos lo más importantes, y de ahí que mucha gente decía: oh, lo que yo tengo me lo merezco, o voy a hacer tal cosa porque me lo merezco, creyéndonos el centro de todo, cuando Dios nos enseña una cosa radicalmente diferente. ¿Quién es el centro de todo? El centro de todo es Dios, nuestro Creador. Así que al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el mundo tiene totalmente que volverse. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús no son las enseñanzas del mundo. Lo que el mundo nos enseña es totalmente lo que el enemigo ha puesto en la cabeza, en el pensamiento, en la mente de aquellos que quieren hacernos errar, de aquellos que quieren que nosotros no avancemos, de aquellos que quieren que nosotros nunca vayamos a reunirnos con nuestro Padre. El venir a Cristo, hermanos, representa para nosotros un volver a iniciar, un volver a comenzar. Las palabras de Jesús a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, tienen que resonar en nuestra cabeza constantemente. Necesitamos, para poder ser herederos del reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que la palabra nos enseña exactamente ese punto en el inicio del Evangelio de San Juan, cuando Él nos dice: es necesario nacer de nuevo. Así que un cristiano que no haya nacido de nuevo no es un cristiano. Un cristiano que no haya nacido de nuevo no es un hijo de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo precisamente significa renunciar a la antigua forma de vivir. Cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos un conocimiento viciado, tenemos una mente viciada, tenemos unos pensamientos viciados. ¿Por qué? Porque no caminamos en la verdad, no estamos en la verdad, no estamos precisamente en el orden que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es el orden? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo es caminar en la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos caminar en la verdad. Sin conocimiento, dice la palabra de Dios, el pueblo se extravía, el pueblo se pierde. Entonces, cuando Jesús dice en su palabra, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que de nada nos sirve a nosotros como cristianos, de nada nos sirve decir que somos cristianos si no conocemos la palabra de Dios, si ni siquiera sabemos lo que significa ser cristiano. Y para saberlo, hermanos, para saber qué significa ser cristiano, tenemos que conocer también la palabra de Dios. El gran dilema con el cual vivimos todos los días. Estamos en un mundo en el cual se nos ha enseñado
que ya no es necesario, ya no son necesarios los libros, ahora todo es digital, las Biblias son digitales, los libros son digitales, los tratados son digitales, los memorandos son digitales, todas las comunicaciones que recibimos constantemente, los reglamentos nos los mandan vía digital para los que trabajamos en cosas relacionadas con eso, y nos damos cuenta de algo muy importante. El enemigo nos está tratando de limitar la lectura de la palabra de Dios, porque la gente dice: no, yo tengo el celular, en el celular tengo mi Biblia, tengo la aplicación. ¿Cuántas horas al día le dedica usted a leer la Biblia en su celular? ¿Y cuántas horas al día dedica usted en su celular a ver las demás cosas, a ver las redes sociales, por ejemplo, o abrir cualquier otra página? No importa que esté buscando información, pero si usted tiene el celular en la Biblia y dice que no trae la Biblia o que no usa Biblia física, ¿cuál es su prioridad en todas esas aplicaciones que usted maneja en su móvil? Póngase a pensar en eso. Y entonces la gente dice: no, ya no hace falta andar la Biblia. Repito, ¿será que no es importante la Biblia? ¿Por qué es que no hace falta? ¿Porque no la leo? Normalmente es porque no la leo, porque yo la ando en el celular y me conformo con decir que la tengo ahí. Por eso, hermanos, es nuestra insistencia de que no nos separemos de la Biblia, que todos tengamos en nuestras manos siempre la Biblia escrita, que la traigamos al templo, que si tenemos una oficina, que tengamos en nuestra oficina una versión de la palabra de Dios, que podamos estar constantemente pensando en ella, meditando en ella, viviendo lo que ella nos enseña. Así que, hermanos, estas cosas que han estado pasando en estos tiempos, pues ya sabemos que es parte del engranaje que el mismo enemigo ha montado en las cabezas de las personas. Entonces, así como les enseñan, por ejemplo, que no es necesario diezmar, que el diezmo es del Antiguo Testamento, así como les enseña que no son necesarias la ayuda a la gente que está en necesidad, de la misma manera el diablo se las ha ingeniado para decirles que no tienen que leer la palabra de Dios, o que la tienen que tener en el celular, como si eso fuera un amuleto, como mucha gente hace todavía en nuestros tiempos. Hay gente que usted llega a las casas y se encuentra una Biblia abierta en el Salmo 91. Eso no es un amuleto, la Biblia no es un amuleto. Tenemos que entender, la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue escrita para que los hijos de Dios la conozcamos. ¿Cuántos dicen amén? El principio que Jesús nos enseña es que a partir de su aceptación como nuestro Señor y Salvador, como el Cristo, como nuestro Salvador personal, el cristiano debe entender y practicar lo que las Escrituras enseñan con respecto a la vida eterna. ¿Qué conocemos nosotros los cristianos con respecto a la vida eterna? Si yo le digo a usted ¿qué es la vida eterna?, ¿qué respuesta me tiene? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quién es Donald Trump?, todos me responden así inmediatamente, ¿verdad que sí? Pero si yo les digo ¿qué es la vida eterna?, yo sé que la mayoría nos quedamos ahí patinando, ¿verdad? No tenemos una respuesta, no tenemos algo concreto. Jesús quiere que nosotros entendamos y practiquemos lo que la Biblia nos enseña con respecto, no solamente con respecto a la vida eterna, sino con respecto a todos los demás temas. Por eso es que vivimos en un mundo, hermanos, que todos de alguna manera inconscientemente esperamos preservar, esperamos vivir aquí toda una eternidad, y sabemos en el fondo, en nuestro inconsciente, porque la mayoría de las veces ni siquiera estamos conscientes, sabemos que no vamos a pertenecer en este mundo, por más que nos guste la vida en la tierra. Vivimos en ese dilema. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay una lucha constante, hay una lucha de todos los días, en donde queremos vivir aferrados a las cosas de la tierra, pero de pronto decimos: no, pero Dios me prometió vida eterna. Dios quiere que yo vaya algún día a morar a su casa. Jesús nos dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque me voy a ir a prepararles una morada. Imagínese usted, qué linda será, cómo será esa morada, esa casa, ese lugar, no sé, apartamento, como usted quiera, donde vamos a vivir en el reino de los cielos. Pero no,
Seguimos añorando las cosas de la tierra. Y, hermanos, esa es la razón por la cual tenemos que estudiar la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual tenemos que gustar cada día más del ofrecimiento que Cristo nos hace, que Cristo nos da. Él nos hace un ofrecimiento. Y la mayoría de las veces lo creemos a medias o lo creemos por conveniencia, porque no somos consecuentes con ese llamado. ¿Cuál es el ofrecimiento que nos hace Jesús? Que nos preparemos para vivir una eternidad a su lado, porque podemos vivir también una eternidad en el infierno si queremos. En nuestro libre albedrío está la posibilidad de escoger. Por esa razón es que Jesús es muy puntual, y si lo queremos ver así, también muy crudo con respecto a lo que dice de la vida aquí en la tierra. Él nos dice que Él no ha venido a traer paz. ¿Y cómo es esto? El príncipe de paz, el Dios del universo, nos dice que Él no ha venido a traer paz, porque Él sabía, y el requete sabía, que el mundo, que la vida aquí en la tierra, que el planeta Tierra había sido entregado a Satanás. Entonces Él dijo: yo no vengo a traerles paz a ustedes. Yo no vengo a decirles: sí, qué bonito, muy bien, sigan adelante, sigan, piensen en su futuro aquí en la tierra, hagan planes aquí en la tierra. Él nos viene a decir cosas totalmente radicales. Él viene a decirles: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que en ese momento nos transportamos. Él nos dice: yo les vengo a decir algo, el reino de los cielos se ha acercado aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes no son de la tierra. Esa es la razón por la cual el reino de los cielos se ha acercado. Y Él nos dice que no viene a traer paz por una razón muy sencilla y muy concreta. ¿Por qué? Porque nadie que pretenda ser amigo de Dios va a tener y va a disfrutar al mismo tiempo la amistad con el mundo. Nadie que quiera ser hijo de Dios, amigo de Dios, va a ser amigo del mundo. Porque el mundo no le pertenece. El mundo, las cosas que hay en el mundo, aunque Dios sea el creador del universo, el dominio del mundo no lo tiene Dios en este momento. Entonces, si usted anhela las cosas del mundo, todo va a irse por el lado de lo que el enemigo quiere para su vida. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere para su vida? Quiere que usted pierda su vida en una eternidad. Dice la palabra que existirá disensión. Va a existir disensión entre los que comparten la misma sangre, entre los hermanos, entre los parientes, entre la suegra y la nuera, entre el hijo y el padre, etcétera, etcétera. Va a haber disensión, va a haber diferencias grandísimas. ¿Y por qué es esto? Precisamente por la decisión de haber seguido a Cristo. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, por lo general nuestra familia de sangre, nuestra familia carnal, nos van a ver como sus enemigos. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasó al inicio y todavía de alguna manera me sigue pasando. Hay gente que me sigue cobrando, algunos de mis parientes cercanos me siguen cobrando la factura de que yo haya aceptado a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Todavía me la siguen cobrando. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos como ellos, no actuamos como ellos, no estamos involucrados en las cosas que nos alejan de Dios. Estamos precisamente buscando el reino de los cielos. Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Somos por eso los hijos de Dios, y como hijos de Dios somos diferentes y vamos a tener siempre choques con el mundo. Nos cambia el esquema que traíamos con respecto a aquellas cosas en las cuales guardábamos prioridad o las veíamos como prioridad. ¿Qué era prioridad para usted antes de venir a Cristo? Yo me imagino que hay muchas cosas de esas que ya no lo son, o yo no sé si las seguirán siendo. Si las siguen siendo, preocúpese. Si ya lo que era prioridad para usted, lo que estaba en primer lugar, ya no lo es, entonces déjeme decirle que vamos caminando bastante bien. Pero Jesús quiere que nosotros cambiemos ese esquema que traíamos con respecto a todas esas cosas en las cuales teníamos como prioridad. Dios exige de nosotros lo mejor, y esto téngalo presente. Siempre el Señor va a exigir de sus hijos lo mejor. ¿Y por qué hace Dios eso? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hace eso? ¿Por qué Dios le exige a usted lo mejor? Porque Él siempre nos ha dado lo mejor. Él siempre nos ha dado a nosotros lo mejor. Dios es un Dios de excelencia, Dios es un Dios de calidad.
Esa es la razón por la cual. Y además de eso, si Él nos ha dado lo mejor, Él tiene autoridad moral para darnos y para pedirnos a nosotros lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que Él nos ha dado? Nos dio a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entendamos, iglesia, Dios nos dio a su Hijo en pago por los pecados que habíamos cometido, por las deudas que teníamos. Él dice: yo voy a saldar mi deuda, voy a saldar la deuda que usted tiene, se la voy a saldar con mi Hijo. Eso fue lo que Él hizo. Por eso es que Él exige de nosotros lo mejor, porque Él nos dio lo mejor, a su propio Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. ¿Y cómo era ese Hijo? Era su único Hijo, su Hijo que era puro, sin mancha, sin pecado. Su Hijo subió a la cruz del Calvario. Y esto no es una historia de Semana Santa, hermanos. Esto es algo que tenemos que tenerlo todos los días. Casi siempre en Semana Santa nos acordamos: ay, sí, qué lindo, Cristo murió por mis pecados, qué bueno que fue. No, eso fue un sacrificio perfecto. La palabra del Señor dice que nunca, jamás ese sacrificio va a ser igualado. Es más, ni el mismo Jesús lo va a igualar, porque Él no lo va a repetir más. Eso fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esa es la razón por la cual Dios es un Dios de excelencia y nos exige a nosotros excelencia. ¿Qué hizo Cristo por usted y por mí? Derramó su sangre, hasta la última gota de sangre Él la derramó, para que su deuda y mi deuda y la de todos aquellos que lo reciban y lo acepten como su Señor y Salvador esté paga. Él pagó nuestra deuda. Y además de eso, dice la palabra de Dios, nos enseña que resucitó al tercer día, no se quedó en una tumba. Por eso es que fue el sacrificio perfecto, el único sacrificio en pago de nuestros pecados, y ya no existe ningún otro más. Por esa razón es que el mismo Jesús nos dice que debemos anteponer, que no podemos anteponer a nuestra familia, a ninguno de nuestra familia antes que a Dios. Por lo general nosotros somos muy dados: ay, mi hijo está primero, mi esposo está primero, mi esposa está primero, ay, yo a mi papá lo adoro. Y he oído gente decir eso: a mi papá yo lo adoro, lo idolatro. A mi abuela, Dios guarde, se me muera mi abuela porque yo la idolatro. Por favor, ubiquémonos. Somos cristianos, hermanos. Dios nos exige el primer lugar. No podemos anteponer a ninguna persona, a ningún ser vivo en esta tierra antes que a Dios. Ninguno de nuestra familia puede estar antes que Dios. El Señor nos dice en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y usted me puede decir: no, yo no practico la idolatría, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no tengo estatuillas, yo creo solo en Dios, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo creo en el Espíritu Santo como el representante de Jesús en la tierra. Pero la palabra del Señor nos dice, iniciando nomás, cuando el Señor le da una ordenanza a su pueblo para que su pueblo pueda caminar rectamente, le dice: ustedes, pueblo de Dios, no pueden tener dioses ajenos delante de mí. Y Jesús toma ese fundamento y luego nos lo hace llegar en Mateo capítulo 10 verso 37, cuando dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, vuelvo a repetir, no es digno de mí. Así que el tener dioses ajenos, como lo dice Éxodo 23, es el equivalente a poner en el primer lugar de nuestras vidas a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Llámese pariente o no pariente, sea quien sea, lo ponemos en el primer lugar, le estamos dando el lugar de Dios. Le depositamos su afecto y le depositamos toda la confianza que tenemos. Y entonces Dios nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de pronto vemos a la gente, los seres humanos somos muy dados, nos falló la novia, nos falló el novio, nos falló la hija, nos falló el hijo, y andamos por ahí decepcionados. Como dice Pablito, con el motor en el suelo, muriéndonos de tristeza porque nos falló el ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución para eso?
El Señor nos dice, no deposites tu confianza en ningún ser humano, no deposites tu confianza en nadie más que no sea yo. Salmo 37, versos 5 y 6. Dice el Salmo 37, versos 4 al 5. Dice, confía en Jehová. Leámoslo desde el 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué hermoso. Confía en Jehová y harás el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentar, cuando una oveja se apacenta, cuando un animal que come pasto se apacienta, está comiendo pasto, ¿qué está haciendo? Se está alimentando. La palabra de Dios dice, confía en el Señor y te vas a alimentar, te vas a nutrir, te vas a llenar de la verdad que es la palabra de Dios. Y dice el verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ve que interesante, porque nosotros nos enseñaron que tenemos que ir delante de la presencia del Señor a llorar, como decimos los ticos, a mariquear, a pasarnos todo el día en aflicción. Y la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer? Gozarnos, deleitarnos, estar felices delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos felices, cuando nos gozamos, cuando venimos delante de la presencia del Señor, le estamos dando el primer lugar al Señor y estamos entendiendo que Él es el primero y el último. Y dice la palabra del Señor que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Dice el verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Nuevamente, y confía en Él y Él hará. ¿Quién es el que tiene que hacer las cosas? La novia, el novio, la tía, el abuelo, el sobrino, la abuela, la madre, ¿no? ¿Quién es el que nos va a dar a nosotros todo lo que buscamos? Es el Señor, es Dios, Jehová de los ejércitos. El salmista nos transmite este pensamiento de parte de Dios cuando nos dice que si confiamos en Él, Él va a hacer todo lo necesario en nuestras vidas para que seamos fructíferos. Habla de un fruto. La palabra del Señor habla de que los cristianos tenemos que dar un fruto. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y nos habla del fruto del Espíritu. Dios espera que nosotros demos un resultado, y ese resultado es el fruto de nosotros mismos. No, el fruto del Espíritu. Porque cuando yo soy cristiano, cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, todo lo que yo haga, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Cristo en mí. Por eso es que voy a producir un fruto, por eso es que voy a ser fructífero. Por eso es que la palabra del Señor nos habla de que vamos a ser fructíferos. Por eso es que la palabra del Señor dice que aquel árbol que no da buen fruto está pronto a ser cortado. ¿Y cuál es el buen fruto que tenemos que dar? El fruto de Dios. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Se me quedó alguna ahí. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay fuerza de cara. Cuando nosotros estamos a veces ayudándole a alguien, y de pronto usted ve a alguien que va detrás suyo. Por ejemplo, cuando antes sucedía mucho, yo trabajaba en una fábrica de muebles y nos llamaban a jalar un mueble que era muy pesado, y alguien que no quería hacer las cosas llegaba y se agarraba así y comenzaba a torcer los ojos y a arrugar la cara. Entonces el que ya sabía que era una persona muy poco diligente le decía, deje de hacer fuerza de cara, apártese mejor, usted está estorbando. La mayoría de las veces nosotros hacemos fuerza de cara y no queremos entender lo que el Señor nos está mandando a hacer. Por eso dice ahí mismo el verso 6, exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué la palabra de Dios dice que Él va a exhibir nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía? Está difícil, ¿verdad? De pronto nos la ponen así como muy difícil para entenderlo.
Y esto, hermano, yo le digo una cosa, cuesta entenderlo si uno no está cimentado en Dios. Es imposible tal vez entenderlo. Pero resulta que el ser humano, usted y yo, como seres humanos que somos, como seres de carne y hueso, estamos muy dados a confiar en nosotros mismos. Tenemos un problema y comenzamos a buscar nuestras propias soluciones. O buscamos la ayuda de alguien, o nos apoyamos en alguna persona. Siempre tendemos a confiar en nosotros mismos. Pero si nosotros confiamos solo en Dios y nos deleitamos en su presencia, como nos dice este salmo hermoso en el verso 6, dice que será exhibido, o sea, se dará a la luz, se podrá ver el fruto de nuestra confianza en Dios. El fruto de nuestra confianza en Dios. ¿Alguna vez usted ha visto una persona y ha dicho, oh, esa persona sí que es un buen cristiano? Esa persona sí que confía en Dios. ¿Qué manera? De principio a fin. Nunca ha parado de expresar su confianza en Dios y ahora estamos viendo el resultado. ¿Alguna vez usted ha visto eso en alguien? ¿En alguna persona que está a su alrededor? No me digan que no. Claro que sí. Hay gente que confía en el Señor y que da frutos de su confianza en el Señor. También Jesús nos dice que debemos tomar la cruz y seguirlo para ser dignos de Él. Y muchos han tergiversado este versículo y muchos han dicho cosas incoherentes. Pero tomar la cruz y seguir a Jesús para ser dignos de Él equivale a que nosotros no andemos detrás de Él buscando agradarlo o haciendo buenas obras, como nos enseñó la filosofía religiosa o la religión durante mucho tiempo. No se trata de hacer buenas obras, de ninguna manera. Tomar la cruz significa ser obedientes a lo que dice Dios en su palabra, que nosotros tenemos que hacer. Me gusta mucho esta cita que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 17. Los demás evangelios no narran este momento, este episodio. Estamos hablando del momento en que Jesús es juzgado, es condenado a muerte y ya lo mandan al sitio donde va a ser sacrificado. Pero el evangelista Juan lo relata de una manera muy hermosa, muy gráfica. Dice Juan 19, 17. Y él, o sea Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y usted se pone a analizar, ¿y para qué hizo eso? ¿Y por qué hizo eso? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué Jesús tuvo que cargar su cruz? ¿Por qué Jesús, además de que había sido condenado a muerte, tenía que llevar la cruz sobre su espalda? Resulta que la forma en que Jesús llevó consigo la cruz al lugar donde sería ejecutado, donde sería literalmente asesinado, nos muestra el significado de lo que él había enseñado anteriormente con respecto a tomar la cruz. De manera física, gráfica, nos estaba enseñando que había que tomar la cruz y seguirlo. O sea, él nos estaba hablando acerca de la obediencia al Padre, desde el primer momento hasta el último de nuestros días. Y esa fue su vida, una vida de obediencia. Por eso les decía, Jesús no solamente habló, sino que cumplió a cabalidad todo lo que dijo. Su vida fue una vida de hechos. Además de sus parábolas, que eran hermosas, además de todas las metáforas con las que él hablaba, su vida era una vida de entrega y de verdad. Era una vida llena de acción. Por eso es que cuando Jesús dice que debemos tomar la cruz, cuando llegó el momento de su crucifixión, él tomó la cruz y caminó hacia su ejecución. Él fue obediente al Padre hasta el final. Y su obediencia se fundamenta en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús nos pide. A veces decimos, yo soy muy obediente. Oh, qué lindo. Bueno, y hacemos la voluntad de Dios. Cuando decimos ese hijo es muy obediente, es porque le obedece al Padre. ¿Y cómo le obedece? Cuando Viviana dice, es que Lea me obedece,
siempre. ¿Cómo le obedece? Haciendo lo que ella le dice que haga. Por eso es que Jesús fue obediente, porque Él hizo todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Esa es la razón por la cual la palabra del Señor nos habla acerca de una cruz que hay que cargar. ¿Cuál es la cruz? La cruz de la obediencia. No es bonita, ¿verdad que no? Por eso es una cruz, porque cuesta llevarla, porque es pesada, porque de pronto se nos puede caer, porque de pronto nos faltan las fuerzas y caemos al suelo y alguien tiene que ayudarnos a levantarnos. Por eso es que la obediencia es una cruz, hermanos. La obediencia no es fácil de llevar, pero tenemos que llevarla, porque Jesús dijo: si alguno quiere ser digno de mí, tome su cruz, tome su obediencia, la que me juró en el momento que se comprometió conmigo. Recordemos esto: somos la novia del Cordero y un día le dimos el sí. ¿Y ese sí para qué es? Para que cuando Él venga por nosotros, por su iglesia, nosotros nos vayamos con Él a un hermoso acontecimiento que nos relata la Biblia, que se llama las bodas del Cordero. Estamos todos invitados y todos dimos el sí. Le daría usted un aplauso al Señor por esa maravillosa invitación. Aleluya. Finalmente, hermanos, quiero que veamos 4 promesas que están ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. 4 promesas que el Señor nos da con respecto a la obediencia en el Señor. La primera empieza en el verso 39. Mateo 10:39, para ubicarnos, la lectura de hoy. Mateo 10:39. Dice el Señor: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si nosotros dedicamos por entero nuestra vida al servicio del Señor, es porque entendemos que todo esto es pasajero. Ya les dije, por muy bonito que sea, es muy lindo, bellísimo. Vivir en la tierra a veces es muy lindo, un deleite para el cuerpo, un deleite para los sentidos. Pero si Él nos dice que vamos a perder la vida, lo que nos está diciendo es que todo esto es pasajero. No vamos a anteponer las cosas del mundo para que estén por encima del Señor. Ya les dije, el Señor nos demanda a nosotros, ¿qué nos demanda? Un primer lugar. Y cuando le damos ese primer lugar, tenemos que ser obedientes, tenemos que tomar la cruz de la obediencia y seguirlo a Él. Por eso es que cuando le dedicamos nuestra vida por entero al Señor y le decimos al Señor: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú, Señor, viniste a la tierra a morir por mí, que tú pagaste el precio por mis pecados. Hoy te pido perdón y te pido que escribas mi nombre en la vida, en el libro de la vida. Señor Jesús, yo prometo que a partir de este momento te voy a seguir y voy a ser obediente. En ese momento estamos renunciando a nuestra vida aquí en la tierra. No podemos decir: yo le entregué mi vida a Cristo y seguir anhelando lo que todos los días el mundo me ofrece. No puedo seguir haciendo eso. Tengo que estar dispuesto para irme con el Señor en cualquier momento. En cualquier momento. En el momento que el Señor me llame, sea que venga en el rapto o que me toque partir. Ahora que ha estado muy de moda las muertes por COVID, en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede dar un episodio fuerte y nuestro cuerpo no lo soporta, pero nos vamos a la presencia del Señor. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos creen que eso sea maravilloso? Qué pocos creen eso. No veo así como mucho entusiasmo en la iglesia. Debemos de estar entusiasmados si realmente amamos al Señor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, hermanos, tiene que convertirse en una prioridad para nosotros los hijos de Dios. La segunda dice el verso 40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Linda promesa, ¿verdad? Es una hermosa promesa. Normalmente, uno de nuestros mayores sueños, de nuestros mayores anhelos es ser reconocidos en el mundo. Ese es el mayor anhelo de los seres humanos. Queremos que nos reconozcan como el mejor músico, el mejor cantante, el mejor predicador, el mejor profesional. Queremos que nos reconozcan y que nuestros nombres estén en los primeros lugares de las listas,
que todo el mundo sepa, que todo el mundo se entere acerca de quiénes somos. Eso es lo que los seres humanos siempre hemos anhelado. Pero ser recibidos como hijos de Dios debería ser el mayor anhelo de los cristianos. Y yo sé que la mayoría de las veces ni siquiera pensamos en eso. A nadie le importa que la gente diga: ese es un hijo de Dios. ¿Usted alguna vez ha anhelado que la gente diga: qué lindo o qué linda, ese es un hijo de Dios, ese que viene ahí es un hijo de Dios? Pero sí anhelamos que nos digan don fulano, doña fulana, ese es el que sale en televisión, o ese es del cual están hablando las noticias, ese es el que todos los días en Facebook aparece una nueva foto haciendo caras hermosas. Ese es el que el mundo reconoce. Pero nadie se ha preguntado esto. Qué lindo que la gente diga: ese es un hijo de Dios. Donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, que nos distingamos por eso, en cualquiera de los lugares que visitemos. Porque el Señor nos dice que si somos recibidos, y vea qué importante que anhelemos eso, hermanos. El Señor nos dice que si somos recibidos, cuando vamos a algún lugar y vamos de parte de Él, dice que la gente está recibiendo un combo, está recibiendo al Padre y al Hijo. ¿Y sabe qué significa eso? Que somos portadores de la presencia de Dios. Cuando alguien nos recibe y nos reconocen como hijos de Dios, es porque somos portadores de la presencia de Dios. Qué privilegio, hermanos, más hermoso sería que nos reciban diciendo: este es un verdadero cristiano, este es un verdadero hijo de Dios. Por eso es que el Señor dice que si alguien nos recibe, dice que está recibiendo a Él y está recibiendo al Padre. Él dice el verso 41: el que me recibe a mí, recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y hay un pasaje en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 2, que nos dice algo muy hermoso, que nos llama a reflexión. Cuando Dios le escribe a los hebreos y le dice: ustedes se están equivocando, se están devolviendo, ustedes están dejando sus pasos que comenzaron a dar en el Señor y de pronto están volviendo hacia atrás. Ellos estaban volviendo a practicar el judaísmo y estaban equivocándose en lo que estaban haciendo. Entonces el Señor les hace todo un recuento y les dice: vea, ninguna cosa es más importante ni es mayor que Jesús. Uno de los temas principales de los cuales nos habla el libro de Hebreos. Otro tema es: Jesús vino para morir por nosotros, para entregar su vida, pero solo una vez hizo eso y para siempre. La segunda vez vendrá, ya no como abogado, ya no vendrá a defendernos, vendrá a juzgarnos. Pero en el capítulo 13 dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, por cuanto algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y esto me recuerda aquel pasaje del libro de Génesis en el capítulo 19, cuando dos ángeles visitan a Lot. ¿Se acuerdan de eso? Dos ángeles visitan a Lot y llegan a la ciudad de Sodoma y Gomorra a advertirle acerca de la destrucción inminente que se iba a dar. Si nosotros trasladamos eso al momento actual, podemos decir que si abrimos nuestro corazón y se lo entregamos a Dios, vamos a contar con el consejo, con la guianza, vamos a contar con la posibilidad de poder salir adelante, porque por muy espinoso que sea el camino, siempre vamos a tener la presencia de Dios. Así que, hermanos, la palabra nos dice que si nosotros recibimos a alguien que va de parte de Dios, vamos a tener el consejo de Dios. Por eso es que es tan importante. Y si alguien le recibe a usted y usted va de parte de Dios, va a tener la guianza de Dios y va a tener el consejo de Dios. Finalmente,
el verso 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuál es la recompensa para nosotros los hijos de Dios? Cuando nos pegamos al Señor, cuando leemos su palabra, cuando vivimos su palabra, cuando conocemos su palabra. ¿Cuál es la recompensa? Se llama sabiduría. Vamos a adquirir sabiduría, discernimiento, paz en nuestro corazón cuando recibamos la palabra de Dios por boca de los hijos de Dios. Cuando alguien nos predica delante de Dios y nosotros estamos totalmente convencidos, el Señor nos da convicción y es una persona que va de parte del Señor, vamos a ser recompensados. ¿Por qué? Porque vamos a ser exhortados, porque vamos a estar enseñados por la palabra de Dios. ¿Cómo contribuimos nosotros al crecimiento de la obra? ¿Cómo hacemos para contribuir al crecimiento de la obra? Es la gran pregunta que nos hacemos todos los días. Porque la gente dice, no, yo ahí voy a la iglesia, yo ayudo, yo digamos que diezmo y ofrenda. Pero necesitamos contribuir para que la obra de Dios sea efectiva y para que la obra de Dios crezca. La clave es, hermanos, reconocer que la palabra de Dios nos ha cambiado y es capaz de cambiar a cualquier persona, a cualquier mente que esté dispuesta a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Debemos reconocer que la enseñanza diaria de la palabra de Dios es el sostén de la obra, por encima de cualquier cosa que nosotros pensemos. Por eso es que es tan importante, hermanos, no solamente venir los domingos a la iglesia, sino estar constantemente pegados a la palabra de Dios. No en vano, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en el momento que dejamos de congregarnos, nos desconectamos. Necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Y ese es el sustento diario para nuestras vidas. Así que, hermanos, ¿queremos tener recompensa? ¿Queremos recompensa de parte de Dios? Eso es una promesa. Eso no es un invento, es una promesa. El Señor dice que vamos a ser recompensados. ¿Cuándo seremos recompensados? Cuando nuestro corazón se vuelva al Señor, cuando nuestro corazón se vuelva a Cristo y podamos vivir una vida como auténticos hijos de Dios, como auténticos cristianos. En esta mañana yo quiero que oremos. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes y quiero pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros, para que podamos entender la necesidad de conocerlo y de que una vez que lo conozcamos y comencemos a caminar y dar frutos, ese fruto sea de bendición para otras personas. Y quiero que oremos también por las personas que están enfermas. El hermano Alexis hoy nos pasó una...